Buenas noches, bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Vamos a los principales títulos de la jornada. La Justicia de Crimen Organizado investiga a un grupo de profesionales que estarían involucrados en prostitución infantil en el departamento de Artigas. La empresa Airclass de la aeronave que cayó al Río de la Plata en junio del año pasado atribuye a errores humanos el accidente, en tanto las familias de los pilotos fallecidos aseguran que varias veces se denunciaron irregularidades. El Ministerio del Interior analizará con la patronal del taxímetro nuevas medidas de seguridad para evitar asaltos violentos, mientras continúa la investigación del asesinato del taxista en Sayago. El vicepresidente Danilo Astori participó de la primera misa oficial del Papa Francisco y relató lo conversado con el pontífice en un breve encuentro. Hoy en la mirada internacional, el sociólogo Néstor da Costa analiza el futuro del catolicismo con nuevo Papa. Edinson Cavani se sumó a los entrenamientos de la selección hacia el partido del viernes ante Paraguay. Así el plantel está completo, aunque no está confirmado el equipo titular. El juez de crimen organizado Néstor Valetti investiga un caso de presunta prostitución de menores en el departamento de Artigas, tras un allanamiento realizado por la policía en el parador Mirador de la capital artiguense. Se detuvo a 10 personas, entre las cuales figuran varios profesionales médicos y abogados, sospechados de mantener relaciones sexuales con 2 adolescentes menores de 18 años que también fueron interrogadas en la sede judicial. Las jóvenes ahora tienen 17 años, pero tenían 15 en 2011 cuando el INAU realizó una inspección en una fiesta, la que desató esta investigación. El dueño del parador es un hombre de 59 años con antecedentes por tráfico de drogas, de nombre José Macioli, y trabajaría con una mujer de iniciales AW de 39 años. Esta mujer se encargaba de conectar las chicas con los clientes a cambio de una comisión de 30% sobre los 1.000 pesos que se declaró cobraban. La fiscal Mónica Ferrero pidió, esto ocurrió hace minutos, el procesamiento de Macioli y de la mujer, por lo que se espera de un momento a otro la decisión del juez Valetti. El presidente José Mujica se mostró partidario de la existencia de un órgano distinto a la Suprema Corte de Justicia que se expida si una norma es constitucional o no, como ocurre en Francia. Hay países, por ejemplo Francia, donde hay un tribunal constitucional que funciona para decir si algo es inconstitucional o no de entrada, cuando una norma se aprueba, afirmó el presidente José Mujica durante una entrevista con La Diaria. El mandatario explicó que se va a plantear en la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, rever el funcionamiento de las Cortes Supremas. Además, Mujica afirmó que seguirá siendo política del gobierno poner en lugares estratégicos de las Fuerzas Armadas a militares cercanos al Ejecutivo. Para el mandatario hay que hacer política en todos lados. Si bien en las Fuerzas Armadas predomina a los militares de derecha, esto ocurre, según Mujica, porque la izquierda, de la que dijo es tan tonta que no se da cuenta que es una cuestión de poder. Por su parte, la senadora Lucía Topolansky defendió nuevamente la búsqueda de una ley que permite investigar las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Desgraciadamente, acá para mí lo más doloroso es, ¿qué le contesto yo a una madre que desde el año 75, 76 está buscando a su hijo, que había visto una lucecita de esperanza en el horizonte al levantarse las trabas que había puesto la ley de caducidad, y ahora se le quedó todo el horizonte borroso? Y es gente mayor, una madre va a buscar hasta que se muera su hijo. ¿Qué hago? ¿Qué le contesto? Entonces nosotros de buena fe hicimos esa ley para algunos juristas es constitucional, para otros no, porque usted sabe que las cosas de jurisprudencia son opinables, hay siempre más de una biblioteca y bueno, la mayoría eventual decidió eso, lo que tenemos es que acatar, no podemos hacer otra cosa, pero seguiremos luchando para buscar esos caminos. Lo que pasa es que son tiempos que se pierden. El Colegio de Abogados del Uruguay rechazó las declaraciones del presidente José Mujica, quien días atrás trató a los profesionales que inician juicios contra el Estado de picapleitos y formas parásitas. El comunicado expresa que, aunque parezca obvio e innecesario destacar,
Por cada abogado que defiende a su cliente contra el Estado, existe otro abogado que defiende los intereses de ese Estado. Y que, aunque también parezca obvio, debe destacarse que las sentencias a favor y en contra del Estado o de cualquier particular son dictadas por jueces independientes en el marco de un sistema que ofrece las máximas garantías para todos los involucrados. El comunicado finaliza diciendo que deplora las expresiones y el tono utilizado por el señor presidente para referirse a ciudadanos que legítimamente ejercen su profesión en defensa de los intereses de sus clientes, ricos o pobres, encumbrados o humildes. El gobierno presentó al Parlamento su memoria anual. El documento recibió críticas de los 3 partidos de la oposición que alertaron sobre la situación económica. En tanto, desde el oficialismo se defendió las políticas porque aseguran que ha llevado a una mejora en las condiciones de los uruguayos. Desde el punto de vista económico es una luz amarilla, porque esto lo ha advertido incluso economistas de primer nivel que estuvieron hasta la descalificación del presidente de la República, diciéndole que no conocían ni siquiera el haber subido un arado, algo realmente insólito. Es la demostración de que hay una luz amarilla que se gasta sin tasa ni medida. Quizás hay algunas luces que se prenden de alarma en materia económica en lo que refiere al déficit fiscal, a la inflación, a la falta de competitividad y a la corrección en el crecimiento, que parecía que iba a ser el 4 y ahora parece que va a ser el 3 y algo, que también tiene que preocuparnos. El gasto público uruguayo está muy comprometido, es decir, no hay posibilidades ciertamente de lograr rebajas del mismo, y hacia el futuro el panorama comienza a complicarse y notoriamente yo creo que vamos a terminar de alguna manera, no hablo de una crisis, pero sí de dificultades notorias a la hora de encarar los próximos años de crecimiento de la economía. Todos queremos bajar el déficit fiscal y todos queremos bajar la inflación también, yo no tengo ninguna duda. Pero, ¿cuál es el problema de la inflación? De que hace que los inversores no inviertan, no pueden hacer el cálculo económico. Bueno, nunca hubo tanto nivel de inversión en Uruguay, tanta inversión extranjera directa como en la actualidad. Tenemos un coeficiente de inversión arriba de 20%. El salario real está creciendo. De manera que la inflación no ha originado pérdida de salario real. El senador Jorge Larrañaga pidió al presidente José Mujica que respete a los uruguayos. El legislador del Partido Nacional dijo que el mandatario incurre en la descalificación continua. En una carta pública a través de Facebook y dirigida hacia el presidente de la República, el líder de Alianza Nacional criticó la forma de expresarse de José Mujica, señalando que entrañan una suerte de violencia moral que divide a la sociedad. Sostuvo que el titular del Ejecutivo hunde a la presidencia en la procacidad y la chabacanería. Tras participar de una conferencia en homenaje a Wilson Ferreira Aldunate en el Palacio Legislativo, Larrañaga explicó el tenor de sus críticas. Me parece que es el pensamiento de mucha gente, que quiere ver en el presidente al presidente de todos los uruguayos, que quiere ver en el presidente el respeto por la pluralidad de opiniones y por la diversidad de pensamiento, que quiere ver un presidente que no se maneja con falta de estilo en su comunicación con la gente, descalificando a sectores de la sociedad. Es una carta desde el respeto, desde mi mejor sentimiento, porque quiero preservar la institución Presidencia de la República y que no busca para nada denostar al presidente legítimamente electo en las urnas, sino que también se piense de que el poder supone deberes y responsabilidades y no implican solamente derechos y la posibilidad de decir cualquier cosa. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se reunirá en las próximas horas con la patronal del taxi para buscar mayores medidas de seguridad. El secretario de Estado también cuestionó a los sindicatos policiales. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que aún no hay pruebas concluyentes en el caso del taxista asesinado el domingo en Sayago. No, todavía no, es complejo. Han aparecido algunos elementos, pero no permiten sacar conclusiones. Bonomi también se refirió al papel de los sindicatos policiales. Sindicatos hay muchos y yo creo que la mayoría, no todos, pero
primero gritan, insultan y después piden reuniones. Yo creo que deberían preocuparse más por recabar información, compararla, en lugar de preocuparse más por tener horas sindicales y poder ser sindicalistas sin trabajar. Tienen más horas sindicales que todos los gremios juntos. Por último, el ministro hizo referencia a la última encuesta de Cifra, que indica que el índice de victimización creció de 2011 a 2012 en un 6% en todo el país. El indicador se obtuvo como resultado a dos preguntas: si robaron en su casa y si asaltaron a algún miembro de su familia. El informe compara las mediciones de Uruguay con las de Chile y de Costa Rica. La conclusión final tenía un error importante. Comparaba la inseguridad en Uruguay, que hablaba de un 34%, la comparaba con Chile con un 31%, y salteaba 2 años de Costa Rica, porque no tenía información, y hablaba de un 20%. Entonces, comparando el 20% con el 34%, decía, estamos muy mal. Yo creo que debería investigar mejor la situación de Costa Rica, porque Costa Rica en este momento no está duplicando en la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Se vino abajo de una forma muy grande, y el problema es que se vino abajo porque la seguridad se vino abajo en toda América. La familia del piloto Walter Rigo, fallecido en el accidente del avión de la empresa Airclass, rechazó un informe interno de la compañía en el que se pretende responsabilizar a la tripulación por el siniestro. El informe interno de la empresa Airclass sostiene que el accidente pudo ser motivado por fallo humano. Se afirma que, en base a varios testimonios brindados por funcionarios de la compañía, el piloto Walter Rigo pudo haber omitido el encendido de algunos instrumentos por encontrarse apurado. Entre estos podrían estar los sistemas de grabación de voz en cabina, así como el que graba todo lo referente a la información del vuelo en sí. Tras conocer este informe, la familia de Rigo hizo público un comunicado en el que rechaza el mismo, aportando información hasta ahora desconocida. Aseguran haber aportado pruebas de documentos de seguridad alterados por la empresa para disimular carencias, aterrizajes de emergencia nunca declarados, entre otros. Además, publicaron un correo electrónico del piloto Walter Rigo dirigido al gerente de Airclass, Jorge Antonio Álvarez, en el que detalla cómo el no funcionamiento de los calentadores del parabrisas del avión Fairchild Metroliner casi produce un accidente en el aeropuerto de Ezeiza, en la República Argentina. Allí, Rigo pedía de forma urgente, aunque más no fuera un lampazo adecuado, para evitar que los vidrios de la cabina se empañaran. En ese correo, el piloto fallecido ponía de manifiesto que había antecedentes en la empresa de situaciones lamentables que no fueron anticipadas. En cuanto a lo que se conoce del mantenimiento del avión accidentado, las cajas negras no registraban nada desde un tiempo imposible de determinar. El cinturón de seguridad del copiloto estaba roto y, según informaron fuentes a TNU Noticias, un despegue anterior debió abortarse por una puerta que no logró cerrarse. En tanto, el diputado colorado Aníbal Glodowski llamó al Parlamento al ministro de Defensa para que informe respecto de la investigación que se lleva adelante. El legislador cuestiona que personas vinculadas a la empresa Airclass puedan estar vinculadas a la DINASIA, organismo encargado del contralor de las empresas. Dicho con el mayor respeto por las instituciones y por las personas. Acá nos investigamos entre amigos, nos investigamos al margen de las normas que el país tiene con convenios internacionales que ha firmado y que establecen claramente que no debe haber ningún tipo de vínculo entre quienes habilitan los aviones, entre quienes investigan y entre quienes son investigados. Estoy seguro de que hay muchos aviones que vuelan en la aviación civil del Uruguay sobre nuestras casas que no tienen las condiciones de seguridad mínimas establecidas internacionalmente. Y mi preocupación como el legislador, cuando hay una investigación penal, cuando hay una investigación técnica del Poder Ejecutivo, es reclamarle responsabilidades a un ministro que habla de todo menos de lo que tiene que hablar. Y si mañana se nos cae un avión arriba de una casa, además de la tragedia de la tripulación, vamos a tener también la tragedia de víctimas que ni siquiera se lo esperan. En abril entrará en vigencia el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios. Este sistema está destinado a familias de ingresos medios. Como organismos financiadores están el Banco Hipotecario y 4 bancos privados.
Hace 4 años se comenzó a trabajar en las herramientas que hoy se presentan. Por un lado, el programa Más Oportunidades reduce los costos de la construcción al quitarle impuestos. Se va a estar siempre monitoreando y buscando y no perder el foco, que el foco nuestro es la población de ingresos medios, medio bajos y bajos puedan acceder a esta vivienda. En este programa hay 118 proyectos aprobados con más de 3.500 viviendas en construcción, distribuidos en 28 barrios de Montevideo y 10 del interior. Hay unas diferencias porque hay diferencias a nivel salarial, tanto en el interior como en Montevideo. O sea, hay un precio para Montevideo, Ciudad de la Costa y Maldonado y otro precio para el resto del interior del país. Pero estas viviendas necesitan compradores, por eso se facilita el acceso a través del Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios. La banca en general exige un ahorro del 30% como contrapartida para acceder al préstamo. Con este sistema, en definitiva, se posibilita que según los bancos exigieran un 10 o un 15%, por lo cual estamos hablando de la mitad o la tercera parte del tiempo necesario para que las familias puedan acceder al crédito. El monto máximo avalado es de 90% del valor de tasación. El valor de la vivienda estará en $72.000 para las usadas y $120.000 para las nuevas, con base en 2 dormitorios. El ingreso máximo del hogar es de aproximadamente 64.000 pesos. La cuota afectada al crédito debe ser inferior al 35% del mismo. A la iniciativa se suman los bancos BBVA, Comercial, BHU, HSBC y Santander. Se conmemoran hoy 168 años del nacimiento de José Pedro Varela. Esta mañana se realizó un homenaje en el que el escritor Tomás de Matos destacó la vida y obra de Varela. El ministro de Educación, en tanto, llamó a redoblar los esfuerzos para transformar al país desde la educación. Bueno, se encuentra de igual manera en una etapa distinta, en un desarrollo del país donde claramente el carácter de la producción y las modificaciones de las matrices productivas nacionales es un gran desafío y por tanto, una vez más, la educación sí pasa a ser un instrumento absolutamente fundamental para abordar y afrontar, ¿sí?, de alguna manera esos claramente nuevos desafíos, pero que involucran a la sociedad en su conjunto, ¿no? Para el ministro Ricardo Ehrlich, el pensamiento de José Pedro Varela está vigente en las reformas que ha impulsado esta administración. Esa obra transformadora, él tuvo que hacer opciones en su momento complejas, en un periodo político muy difícil, pero lo que logró hacer lo hizo en un tiempo muy corto, muere muy joven, a 35 años, y en un periodo de menos de 2 años y medio logra introducir transformaciones que son fundacionales y que hoy son referentes centrales de nuestra educación. Entonces, en un momento como el que vivimos, en un momento en el que la educación está procesando grandes transformaciones y que precisamos acelerar, que precisamos generar la fuerza, el optimismo necesario para esos cambios que no son sencillos, yo creo que recordar la figura de Varela tiene un valor singular. La Dirección General Impositiva realiza una campaña de fiscalización masiva del pago del impuesto al patrimonio de las personas físicas. Se busca regularizar a 500 contribuyentes en falta con la liquidación de sus impuestos. La cotización del dólar, que había caído en los 6 días anteriores, subió 0,3% y se situó en 18 pesos con 915. Por su parte, en la encuesta de expectativas económicas para el mes de marzo divulgado por el Banco Central, la mediana para el tipo de cambio al cierre de 2013 se ubicó en 19 pesos con 75. La información económica la proporciona el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora el detalle de las monedas en el mercado de cambios. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. No tuvo variantes el precio del dólar, que en la compra cerró a 18.65 y en la venta a 19.10. El dólar interbancario o billete subió a 18,915. Se mantuvo el peso argentino en 2 y 3 pesos. Lo mismo sucedió con el real, que continúa a 8.65, 10.15. El euro billete, mientras tanto, bajó 23.85 en la compra, 24.75 en la venta. La unidad indexada 2,5686.
Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. El Papa Francisco inauguró su pontificado hoy con un llamado a defender a los más débiles, afirmando que en caso contrario se abre la puerta a la muerte y la destrucción. Vemos un informe desde Roma de Pablo Monsalvo. Juan Antonio es un uruguayo residente en Roma que llegó bien temprano a la Plaza de San Pedro para no perderse detalle de la misa de inauguración del pontificado del Papa Francisco. Muy contento de poder estar en este momento. Yo vivo acá en Roma, pero bueno, poder sentirlo también desde este ser latinoamericano, acompañar este momento de la historia de la Iglesia. No fue el único. Jorge, tímido, no quiso hablar, pero también se emocionó con ser testigo de la historia. El primer papa latinoamericano y el primer jesuita. Quienes no faltaron fueron los argentinos que, orgullosos del papa compatriota, aún no pueden creer la noticia. Estoy muy emocionada por tener a un papa argentino. Fue una sorpresa para todos y espero que sea todo para mejor. Tenemos una sorpresa muy grande porque salió este papa argentino, que es muy querido en Argentina realmente. Es un eclesiástico distinto, ¿no? Con una emotiva ceremonia, tras recibir el anillo del pescador y el palio de lana, símbolos del pontificado, el papa argentino realizó una homilía en la que llamó a no tener miedo de la bondad y aclaró que el verdadero poder del papa debe ser el servicio. Al iniciar la ceremonia, saludó desde un papamóvil descapotable a decenas de miles de fieles, acercándose especialmente a las personas con capacidades especiales o enfermas que estaban a su camino. Una espontaneidad que complica a su aparato de seguridad. Los comentarios fueron todos positivos, la verdad que fue increíble la gente cómo lo recibió, dice que lo queremos mucho, se Bergoglio. Nos sentimos orgullosos de estar acá. Desde la primera fila, la presidenta argentina Cristina Fernández siguió la ceremonia en la que su otrora adversario público político se entronaba como el papa número 266 de la historia. Tras la celebración, recibió a los dignatarios presentes, entre ellos el vicepresidente del Uruguay, Danilo Astori. La ceremonia fue celebrada en griego como demostración de la amplitud de la Iglesia, que también mira hacia Oriente, según se aclaró. Una sensación única, se te pone la piel de gallina, la verdad que no, me encantó. El Papa, que fue interrumpido varias veces por los aplausos, pidió a las personas con responsabilidad política o social que se cuiden de la creación, del medio ambiente. Más temprano, el Papa Bergoglio se había comunicado telefónicamente con Buenos Aires y bendijo a los fieles que seguían la ceremonia en pantallas gigantes instaladas en la Plaza de Mayo. Fueron más de 130 las delegaciones extranjeras presentes, al igual que representantes de varias religiones. Una demostración del entusiasmo internacional que el flamante Papa Francisco parece estar despertando y al mismo tiempo, muchos entienden, un gesto directo hacia un verdadero ecumenismo. En la Ciudad del Vaticano, Pablo Monsalvo, TN1 Noticias. Lo decía el informe de Pablo Monsalvo, representando a Uruguay, participó el vicepresidente Danilo Astori, quien relató luego ese breve encuentro con Papa Francisco. Estoy absolutamente impactado, no solo porque es la primera vez que me toca participar en una ceremonia de este tipo, que fue realmente una fiesta, y también por la personalidad del Papa, ¿verdad? Que es un cambio de estilo respecto a lo tradicional y a lo ya conocido, que realmente nos hace tener la esperanza de que la Iglesia juegue un papel moderno, dinamizador, con la jefatura y la conducción de Francisco. Realmente estoy muy conmovido por todo lo que me ha tocado vivir aquí en el Vaticano y por eso ha sido una experiencia gratísima para mí. Chipre se transformará en el primer país, en el marco de la crisis europea, que vivirá un corralito bancario. Ampliamos esta y otras noticias. Un feriado bancario en Chipre se va a extender hasta el próximo jueves para que el Parlamento analice la polémica decisión adoptada por el gobierno tras negociar un rescate con la Unión Europea. El gobierno chipriota decidió aplicar por única vez un impuesto sobre los depósitos bancarios de todos aquellos que tengan más de 100.000 euros. El fisco se va a quedar con 10.000 euros por cada 100.000 que haya en los bancos.
Además, para la inmensa mayoría de los depositantes, que tienen menos de 100.000 euros, el gravamen será de 6,75% sobre el monto que tengan. El Parlamento analizará ahora esta iniciativa entre martes y miércoles. Las autoridades hablan de impuesto especial, pero en términos prácticos, el congelamiento de los depósitos, el feriado bancario y las medidas anunciadas implican una quita neta sobre los ahorros de los ciudadanos. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, instó a Israel a levantar el bloqueo a Gaza. Pillay presentó este lunes un nuevo informe sobre la situación en los territorios palestinos ocupados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El documento critica a Israel por vulnerar en forma sistemática los derechos de los palestinos y la ley humanitaria internacional. Seguimos en Israel porque ese país inicia los preparativos para la primera visita oficial del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al tiempo que este lunes asumió el nuevo gobierno que, como el anterior, es liderado por Benjamín Netanyahu. La gira de Obama arranca este miércoles y durará hasta finales de semana. Según los reportes de agencias de noticias, el presidente de Estados Unidos no tiene en carpeta ninguna nueva propuesta de paz para israelíes y palestinos. Sin embargo, el primer ministro israelí afirmó al asumir su mandato este lunes que su gobierno extiende una mano de paz a los palestinos y declaró que está dispuesto a concretar un compromiso histórico si estos vuelven a la mesa de negociaciones con buena voluntad. Buenas noches para todos. Semana de eliminatorias. El viernes en el Estadio Centenario, Uruguay enfrenta a Paraguay en un partido muy importante. Estábamos conversando con algunos compañeros de lo que fue la eliminatoria pasada, en donde Uruguay terminó consiguiendo una victoria 2-0 frente a Paraguay, después viajó a Santiago para empatar 0-0 frente a Chile. Uruguay tenía a esta altura, en el torneo que clasificaba a Sudáfrica 2010, un punto más, pero es cierto, se jugaba una fecha más porque Brasil participaba del torneo eliminatorio. Llegaron por la mañana el arquero Fernando Muslera, Walter Gargano, junto a Álvaro Pereira y Arévalo Ríos. Cerca del mediodía apareció Edinson Cavani. Conferencia de Diego Lugano, la segunda. El momento, la continuidad, algo buscado y logrado por el capitán. 8 partidos en un mes y medio, o sea, mejor de esto, en ese aspecto imposible, justamente lo que fuimos a buscar. Jugó su primer partido en el Málaga el 27 de enero. 6 partidos como titular, 567 minutos en cancha, casi lo mismo que jugó en un año en el PSG. No es el todo o nada este partido y de cierta forma sacarle trascendencia puede resultar importante para manejar ansiedades y presiones. Yo creo que Paraguay, hasta perdiendo el Centenario, tiene chances todavía de acceder al Mundial, o sea que esto va a estar muy reñido hasta el final, no tengo dudas. Hay un significado actualmente en el concepto selección uruguaya. Los goles de Cavani y los goles de Suárez lo mantienen en el tiempo. Nada de andar sobre las nubes. Lo que el grupo más respeta, valora y admira de ellos es que la entrega que tienen. No sé si harán goles, pero si le ponen en cuenta kilómetros los dos, van a ser los dos jugadores que más van a correr, que más van a desmarcarse, que más van a luchar. El recambio, algo que podía ser a largo plazo, se convierte en actualidad. Algunos que ya no están, como Sebastián Abreu. Ha sido un jugador y sigue siendo un jugador muy importante en el proceso. En la actualidad no está pasando por su mejor momento y es normal que el técnico tome estas decisiones. Tema interesante, conceptos interesantes acerca del recambio y la lógica mecánica de los planteles. Estamos acá de paso, por eso hay que disfrutar cada partido, cada entrenamiento, cada minuto con los compañeros, con la Celeste, porque esto es así, esta es una realidad de juego, hay que tenerlo clarísimo. Hay un momento de las eliminatorias pasadas que muchos jugadores no se olvidan y tampoco, y lo quiso remarcar en la conferencia Suárez, no se olvida del 5 de septiembre del 2009, cuando quedaban 3 fechas para terminar las eliminatorias y Uruguay perdió con Perú. En ese momento la selección tenía poca credibilidad, después le ganó a Colombia, le ganó a Ecuador de visitante, el partido más importante, y terminó clasificando. Suárez comparaba y buscaba en eso el sentido y el sentimiento de que se puede llegar a Brasil. Jugadores de la talla como lo son Gerard, creo que los halagos, no hay palabra de agradecimiento y orgullo por uno mismo, ¿no? Entre goles
Elogios de Gerard, responsabilidad y buenos momentos. 22 goles en la Premier y su compañero de ataque Cavani también es goleador en Italia. Tampoco vamos a empezar con la presión de que tenemos el goleador de la Premier, el goleador del calcio y todo, no. Obviamente que para un delantero siempre es lindo hacer goles. Ciertos recuerdos y experiencias ayudan. Hay cosas que no se olvidan fácilmente. No me olvido más, cuando veníamos de Perú nos daban por eliminado y nos gritaban de todo, carteles por todos lados. Creo que pudimos dar vuelta a esa situación y de la cual también, si estamos todos juntos, vamos a salir adelante. Autocrítica con respecto al tema simulación y arbitraje. Y no voy a ser, como se dice, tonto de ir y exigir y hacerme sacar una amarilla porque sé que me puedo perder el próximo partido. Ya me perdí uno también por cosas que no las tengo que hacer, que son protestar y eso, y creo que ya es hora de que yo mismo sea autocrítico, me dé cuenta de las cosas que tengo que cambiar de eso. Bueno, ahí estaba Suárez. Los momentos de él, de Cavani y de Forlán, y también en la memoria llevan a pensar de que van a jugar los tres en el partido del día viernes. Sin embargo, después de algunos partidos eliminatorios de bajos rendimientos, la búsqueda del entrenador fue por otro lado. Y si se habla del sistema ofensivo de la selección para el viernes, Forlán no aparece, por lo menos en los últimos 2 partidos amistosos. Diego Forlán no estuvo en el equipo titular del maestro Oscar Washington Tabárez. Vamos a ver las variantes ofensivas y lo que puede pasar el día viernes. Variantes de ataque. La mitad de la cancha que enfrentó a España y que perdió por 3-1 jugó con Diego Pérez de contención, táctico y posicional, un lugar que ocupaba habitualmente Arévalo en el equipo. Lodeiro cumpliendo la función de doble 5 armador. Tata González por un lado, un jugador que Tabárez disfruta mucho en cuanto a la dinámica, y Cristian Rodríguez por el otro. 4 volantes entonces, el ruso, Lodeiro, el Tata y Cristian. 2 delanteros que fueron Suárez y Cavani. Diego Forlán estuvo en el banco de suplentes. Pasó algo similar el 14 de noviembre del año pasado cuando enfrentamos en un amistoso a Polonia. Solamente que Arévalo Río fue titular en el lugar del ruso Pérez. Otra vez Lodeiro, generador, Cristian y Álvaro González. Y otra vez el equipo jugó sin Diego Forlán. ¿Cuál es el único factor que genera dudas en cuanto al equipo en la mitad de la cancha y en ataque? El momento de Forlán. Los 12 goles anotados en Brasil en el Inter le pueden dar al momento de Diego un lugar en el equipo titular. Es que Forlán, y pasa por su mejor momento después de mucho tiempo ahora en Brasil. ¿Qué puede pasar en la defensa? ¿Será un cambio de jugador por jugador? ¿No está Cáceres? ¿Será el Palito Pereira quien ocupe su lugar? Variantes defensivas. Frente a España se jugó con línea de 4, Maximiliano Pereira por derecha, Lugano, Godín y Martín Cáceres por izquierda. Frente a Polonia repitieron, menos Maximiliano Pereira que no estuvo, y en su lugar jugó el vasquito Aguirre Garay. Ante la ausencia del Pelado por el accidente, analizamos las posibilidades o variantes en defensa. Una línea de 3 con Lugano, Godín y un tercer defensa, Maximiliano Pereira, en ese caso en zona de volantes, sustituyendo tal vez en ese caso a Cristian El Cebolla Rodríguez. Un sistema de 3-4-3 en donde también Tabárez podría incluir a Diego Forlán en ataque junto a Suárez y Cavani. El equipo sería en ese caso Lugano, Godín, un tercer defensa, Maxi por derecha, el ruso Lodeiro y el Tata, Forlán, Suárez y Cavani. La otra opción, la que aparece como más clara, es la de el hombre por hombre. El mismo equipo que jugó frente a España, pero sin Cáceres. En ese caso, en búsqueda del sustituto, aparecen Álvaro Pereira, Palito, el Tata, que quedaría muy atado al lateral, o Alejandro Silva, de muy buen momento en Paraguay, pero quien todavía no ha debutado. È l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. La misión de la Iglesia significa respetar a cada una de las criaturas de Dios y respetar el medio ambiente en que vivimos. Significa proteger a las personas, mostrando preocupación amorosa por cada persona, especialmente por los niños, los ancianos, los necesitados, que suelen ser los últimos en los que pensamos, dijo en la homilía el Papa Francisco. Agregó que cuando los humanos fallan en cuidar el medio ambiente y a los demás, se abre un camino a la destrucción y los corazones se endurecen. Ricordiamo che l'odio, l'invidia. Pidió no olvidar que el odio, la envidia y el orgullo
contaminan las vidas. Dijo que ser protectores también significa vigilar las emociones, los corazones. Antes de que la misa comenzara, el primer papa de América Latina realizó una sorpresiva llamada telefónica, transmitida por altavoces a los miles de compatriotas católicos que se reunieron durante horas antes del amanecer frente a grandes pantallas de televisión en la histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la catedral local. Por haberse reunido a rezar. Es tan lindo rezar porque es mirar hacia el cielo, mirar a nuestro corazón y saber que tenemos un Padre bueno que es Dios. Gracias por eso. Cuídense entre ustedes. El cierre de una semana muy especial para los católicos. Hoy comenzó su trabajo efectivamente el nuevo sumo pontífice Francisco. Y estamos con Néstor de Acosta, sociólogo, especialista en la sociología de las religiones, para conversar sobre los primeros signos que se pueden ver en esta semana que transcurrió desde el cónclave hasta este momento en que fue la entronización de Francisco. Bienvenido. ¿Cuáles son los primeros conceptos que podemos ir contándole a la gente sobre qué representa este cambio en la Iglesia Católica? Venimos de una semana cargada de cambios, o de signos de cambio por lo menos, ¿no? Si uno compara lo que fue la asunción de Benedicto con la asunción de Francisco, esta semana ha estado llena de señales que rompen de alguna forma con el papado anterior, de señales de cercanía con la gente, de señales de todo tipo, aún la del sacerdote uruguayo que fue llamado por él, ha sido recogida por las agencias internacionales como una señal del tipo de sacerdocio que el Papa quiere promover. O sea que todos sus gestos, empezando por su mismo nombre, y después por varios de los gestos que hizo, como volver en autobús con los cardenales, etc., han ido en la línea de decir que el papado está alejándose de una forma muy sagrada y lejana de la gente, y está acercándose a lo cotidiano de las personas, a la vida cotidiana, a lo sencillo. Es un cambio realmente importante en cuanto a la perspectiva, el acercamiento a la gente, es un cambio realmente significativo. ¿Y esta es una decisión que los cardenales tomaron a propósito durante el cónclave de la semana pasada, se puede decir? Creo que una parte sí. De hecho, creo que el principal elemento que jugaba en la decisión de los cardenales fue la renuncia de Ratzinger, que dijo: yo no puedo más con el aparato de la Curia Vaticana. Ya con mi edad no puedo lidiar con esto y con los problemas que tenemos. Necesitamos a alguien que pueda hacerlo. Los votos, según se ha comentado en la prensa, se pudo apreciar que progresivamente se fue volcando hacia un papa que fuera modesto, sencillo, que no quiere decir que no sea inteligente. Es un papa muy inteligente, es un sacerdote decididamente inteligente, con olfato político, con manejo político, y con un manejo de la comunicación con la gente muy llano, muy de masas y a la vez muy llano. Por lo tanto, en cierta forma la elección de Bergoglio, como después Francisco, recoge la perspectiva que estaba viviendo de la necesidad de un cambio, y de la necesidad de un cambio lejano a la curia romana y más humano. ¿Y la elección de un hombre latinoamericano, un argentino, qué podemos decir a ese respecto? Yo creo que pesa en segundo lugar que sea latinoamericano. Creo que la primera decisión fue qué papa podemos nombrar que pueda acometer los desafíos que tenemos enfrente. Y la segunda decisión seguramente fue recayendo en Bergoglio, no por latinoamericano. Pero una vez nombrado papa latinoamericano, el primero en la historia, evidentemente eso lo pone en otro relieve. Lleva consigo la historia de Latinoamérica atrás, lleva consigo su origen, su sencillez de comunicación y su preocupación, que ha sido permanente en estos días por los más pobres, por una iglesia de los pobres. Si algo caracteriza a la Iglesia Católica en América Latina, desde la renovación del concilio de los años 60 y luego de los 70, es el esfuerzo de ser una opción por los pobres y estar cerca de los pobres, que en algunos momentos se vio como diluida. El discurso de Bergoglio la vuelve a retomar, el discurso de Francisco ahora, vuelve a retomar eso y ponerlo como un elemento central de lo que parece que vendrá en un futuro próximo. Dos preguntas muy breves. Una con respecto a todo lo que se ha hablado, sus vinculaciones, su pasado, las relaciones con el gobierno, con la dictadura argentina. Y otra, ¿cuáles son los proyectos que puede ejecutar de aquí en más una persona con esas características, las que tú mencionabas hasta ahora? Bien, sobre su pasado, en realidad se menciona un hecho vinculado a lo que sufrieron dos sacerdotes de la Compañía de Jesús en la época que él era provincial, que estuvieron presos, detenidos, torturados, desaparecidos, y que alguno de ellos le atribuía a Bergoglio haber sido quien indicó sus nombres. Por otro lado, uno recibe los testimonios contrarios, que Bergoglio ayudó a gente a salir del país,
incluso a los jesuitas uruguayos también. Por lo tanto, tenemos esas dos cosas en la balanza. Sobre el futuro, bueno, hasta ahora hemos tenido las grandes imágenes, los grandes signos, las grandes señales. Ahora tenemos que ver cuál es su programa político. Tenemos que ver a quién nombra, tenemos que ver cómo lidia con los grandes problemas de la Iglesia, no solo en la estructura vaticana, sino en el mundo actual, donde si bien América Latina es la mayor parte de los católicos del mundo están aquí, efectivamente año a año desciende la cantidad de católicos de América Latina y en el mundo pasa lo mismo. Por lo tanto, los temas que tiene por delante son amplísimos, de una vastedad impresionante, tanto a la interna de la Iglesia como su relación con la sociedad y con los propios católicos. ¿Y qué efecto puede tener en Uruguay que haya un papa argentino que esté tan cerca de nuestro país, que tenga un nivel de vínculos importante con Uruguay, un país que está compuesto mayormente por gente que dice profesar una fe, pero tal vez no son católicos, ¿no? Sí, en realidad la cercanía con Uruguay es cierta, ha estado en Uruguay varias veces, muchos uruguayos lo conocen. Uno tiende a pensar que eso, vamos a ver si hay un efecto en la medida en que los nombramientos de futuros obispos uruguayos estén signados por su decisión personal o no. Y quizá ahí podamos ver cuál es su estrategia hacia Uruguay también, ¿no? Después, lo demás es con la cultura uruguaya. A nosotros, los uruguayos, la cultura de la medida, media, etcétera, que el propio Bergoglio desarrolla, nos llega más que la cultura exaltada. Y por lo tanto creo que también habrá otra mirada sobre el papado con este estilo de papa que con otro estilo de papa. Muy bien, muchísimas gracias por tu aporte. Entonces era Néstor de Acosta, sociólogo y especialista en sociología de las religiones. Muchísimas gracias por tu aporte. Un gusto, como siempre. Mañana y el próximo miércoles serán las últimas 2 funciones de la reposición de Gatomaquia en el Teatro El Galpón. Estaba sobre un alto caballete de un tejado sentada, la bella Zapaquilda, al fresco... Gatomaquia es un poema épico burlesco escrito en 1633 por Lope de Vega y adaptado para el teatro por el uruguayo Héctor Manuel Vidal. La peculiaridad de la obra de Lope es que está escrita en 7 sílabas de verso simple, que son combinaciones métricas en las que se alternan libremente versos de 7 u 11 sílabas. Lo que en principio puede imaginarse como una limitante para una versión teatral en el siglo XXI es transformado en un claro y entretenido lenguaje verbal y visual, interpretado por un elenco muy bien medido. Fernando Dianesi, Santiago Sanguinetti, Natalia Bolani y Leonor Chavarría son los responsables de actuar, recitar, cantar y tocar varios instrumentos para que la historia se desarrolle. Gatomaquia relata las andanzas de 2 gatos, Marramaquís y Misifús, que están detrás del amor de la bella Zapaquilda. Los personajes y sus celos le sirven de pretexto a Lope para parodiar la forma clásica y su propia obra, manejando un humor brillante con un poco de cinismo y picardía. Gatomaquia tendrá sus últimas 2 funciones este miércoles y el próximo a las 21 horas. En la Sala Atahualpa del Teatro El Galpón, fruto de este gran trabajo, el espectáculo recibió en el 2007 los Florencios a Mejor Espectáculo, Director y Elenco. 3 premios absolutamente justos. Sabrosa, aunque perdone Garcilaso, si el consonante mismo... Actualizamos una información con la que iniciamos este noticiero. El juez penal Néstor Baletti procesó con prisión a 2 personas por el caso de prostitución infantil en Artigas. José Macioli, que era el propietario del parador denunciado, va a la cárcel por retribución a personas menores de edad que cumplen con actos sexuales de cualquier tipo, dice textualmente el pedido y la resolución, en reiteración real con un delito continuado de contratación de prestación sexual en menores. En tanto, la mujer de iniciales AW, que trabajaba como encargada en este lugar de fiestas, fue procesada por un delito continuado de contratación sexual en menores. Los otros 8 detenidos, en su mayoría profesionales, quedaron en libertad. Atención, porque la Dirección Nacional de Meteorología emitió una advertencia color amarillo por precipitaciones abundantes y vientos fuertes a partir de esta medianoche y por todo el día de mañana. Los vientos podrán superar los 70 kilómetros en la hora y las lluvias podrán alcanzar entre los 50 y 100 milímetros en 24 horas. Vemos ahora el pronóstico del tiempo. El miércoles será una jornada de paraguas, pues se espera un día gris, húmedo e inestable, con desplazamiento de mucha nubosidad, provocando lluvias y lloviznas aisladas.
observándose periodos de mejoras parciales. Y si regresa tarde al paraguas, habrá que sumarle el abrigo, pues en la tardecita se esperan bajas sensaciones térmicas. El jueves continuamos en compañía del paraguas y del abrigo, ya que persistirán lluvias y ocasionales tormentas. Hacia la tarde comienzan a estabilizarse las condiciones, lentamente se retira la nubosidad y se alcanzan temperaturas máximas de 27 grados. En caso de regresar tarde, no podrá olvidar el abrigo. Sobre el final les agregamos que el viceministro de Turismo y Deporte, Antonio Carámbula, mantuvo una reunión en la capital argentina con sus pares cubanos y con autoridades de Cubana de Aviación. La aerolínea mostró interés en reanudar los vuelos entre La Habana y Montevideo. Actualmente Cubana tiene 6 frecuencias semanales con Buenos Aires y el mecanismo de conexión con Montevideo podría ser una posibilidad de explorar el mercado. La resolución será tomada antes de finalizar agosto. Continúen ustedes en TNU, ya llega Cuéntame. Buenas noches.